A veces, cuando no hay líderes en las áreas y se forman, ¿cómo le llamo yo? Se forman reyesuelos. ¿Qué quiere decir? Ese es mi término. ¿Por qué le digo reyesuelos? Porque creen que ellos son los reyes de esa área y que nadie les puede decir nada. En estos precisos momentos acaba de aterrizar un gran líder desde el hermano país de Bolivia para grabar este podcast, el cual está dirigido netamente para gerentes, para personas encargadas de gestionar algunos procesos, encargados de algunas otras áreas dentro de una empresa. Y qué mejor tenerlo a una persona experta que ha pasado todo este proceso. Ha gerenciado algunas empresas transnacionales y ha dirigido y ha liderado a más de 200 personas. Y qué mejor tenerlo en este preciso momento aquí en Perú. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto tenerte aquí. Einer, de verdad muy agradecido que me hayas invitado aquí a tu podcast para dar mucha información de valor y lo más importante, haber venido desde Bolivia aquí para poder aportar mucho a tu comunidad. De hecho, vamos en coordinaciones de hace algunas semanas atrás. No podíamos llegar al punto hasta que se dio la oportunidad. Bueno, estamos de pasada. Tu persona, al igual que mi persona, pues estamos de pasada por aquí. ¿Qué mejor hemos aprovechado para qué? Con el único fin de poder seguir compartiendo este tipo de información. Para que las empresas en las cuales se creen sigan creciendo o las que sostienen éxito sigan avanzando, ¿no? Y para las que no las tienen, pues lleguen a un punto de equilibrio de algo positivo. Y qué mejor, pues, tenerte a ti, ¿no? Arranquemos por lo más básico. Yo sé que muchas personas se estarán preguntando quién es Carlos Guailinos. Bueno, Carlos Guailinos nació en Lima en 1981, tuve el privilegio de vivir en el norte, en Trujillo, y luego de eso terminé estudiando en la universidad aquí en Lima, en el Callao. Estudié ingeniería de alimentos. Empecé en una empresa, una pastelería en Callao y luego de eso pasé a los supermercados. Esa ha sido mi mejor escuela que he tenido. Trabajé en una cadena de supermercados muy grande aquí en Perú, donde fui ascendiendo y llegué a ser gerente de tienda. Llegué a ser gerente de tienda, liderando un equipo máximo de 280 personas y manejando en un solo punto de venta 35 millones de dólares. Gracias a esa experiencia, parto a Bolivia. Me llevan a Bolivia a gerenciar varias empresas en varias gerencias allá en Bolivia. Y bueno, después de eso, después de muchos años ya trabajando allá, doy el paso de renunciar a mi trabajo. ¿Y por qué? Esa es la pregunta. Porque al final aprendí mucho del mundo de bienes raíces. Empecé como inversionista en bienes raíces en muchos desarrolladores aquí en Perú. Y luego me di cuenta que podía ayudarlos a muchos de ellos. Y no solo a desarrolladores inmobiliarios, sino a muchos emprendedores en el tema de formar gerentes de empresas. De dejar de ser dueño de negocios y formar gerente de empresas. Y ahora nos dedicamos, tenemos más de 1 año y medio. Y gracias a todos los buenos resultados que damos, estamos por Perú, estamos por Chile y el Buenísimo. mismo Bolivia. Lo máximo. Oye, pero todo esto que te ha pasado durante todo este crecimiento que has tenido, pues no ha nacido de la noche a la mañana. Todo pudo empezar desde un área tan pequeña, desde una empresa tan pequeña. Cuéntame, ¿dónde arrancaste? Mira, yo arranqué en una pastelería acá en el Callao, que tenía 10 puntos de venta a nivel nacional. Perdón, en esa zona, en el Callao. Pero yo ingresé como practicante. Estaba terminando la universidad y comenzaba a Oh, practicar en la pastelería como jefe de producción. Y luego de eso tuve la oportunidad de quedarme ahí. Y aprendí cómo era el tema de la producción de tortas, el tema de los bocaditos, cómo era la distribución, la logística, el trabajo que se hacía. Entonces, me gustaba, o sea, tanto en ese momento que yo decía, no, cuando yo termine acá tengo que poner mi panadería, pero ¿qué es lo que pasa con el emprendedor? Se limita con el tema del dinero. Cuando quise poner una panadería me di cuenta que necesitaba unos 15.000 dólares. Y eso recién egresado, salió de universidad, o sea, imposible tener en el bolsillo. correcto. Entonces, ahí comienza mi primera etapa. Luego de esto, gracias a esta primera experiencia, paso a Mayorsa, en una empresa muy que después fue comprada por una chilena, ahora ya Ujú. es más grande, SMU. Y ahí fue control de calidad y empecé con el tema de logística y control de calidad, que era marcas propias. Aprendí mucho de marcas propias, de maquila de productos y todo lo demás. Y Ok. ahí viene mi salto, ingresar a supermercados como jefe de panadería, gracias a la experiencia que tuve.
Y ahí fue el crecimiento, línea de carrera, una empresa grande, con todos los sistemas puestos, ordenada. Entonces vas ascendiendo. Jefe, subgerente de tienda, gerente de tienda. He estado por muchas tiendas. En Perú, acá en Perú he estado en varias de Lima y provincias. Entonces, estar en todos los lugares, tienes varias maestrías. En servicio al cliente, maestrías en ventas, en auditorías. O sea, Wow. es interesante todo lo que puedes aprender de una empresa tan grande. En esa época eran más de 16.000 colaboradores. Ahora, si no me equivoco, son de entre 22.000 a 24.000 colaboradores. Súper. ¿Cuál es el aprendizaje que tú obtuviste muy aparte de la experiencia de la gestión y el desenvolvimiento en cada área? Para mí lo más importante es el liderazgo. Me tocó encontrarme jefes y líderes. De los jefes aprendí lo que no debo hacer con un equipo de trabajo. Y de los líderes aprendí lo que verdaderamente tú puedes lograr con un grupo humano de trabajo. ¿Cuáles fueron esos aprendizajes de liderazgo? Mira, de liderazgo, yo te podría contar algo muy interesante que me pasó con uno de mis gerentes cuando yo era subgerente todavía. Yo, esta persona cuando yo llegué, yo cuando estaba en la tienda número 5 de ventas, número 5 en ventas, las auditorías que teníamos eran excelentes, pero el clima laboral era pésimo, pésimo era. Wow. O sea, pésimo. Y cuando yo asciendo y me toca irme a la tienda número 1 en ventas, ¿qué dice la analogía? O sea, el número 5, tu clima laboral, pésimo. Bajo. La número 1, más ventas, el clima laboral debe estar peor. Correcto. Cuando llegué a esa tienda, yo llegué ya ascendido, subgerente, yo dije, bueno, ya, me toca trabajar, pues no hay otra, pues, o sea, ya sé cómo va a ser el clima más o menos acá. Y me encuentro que el primer día el gerente me dice, ¿sabes qué? En los primeros 10 días tú no vas a dar ninguna orden. Tú acá todavía no has empezado a ser subgerente. Tu misión es conocer a todas las personas. A todos tus jefes que tienes a cargo, ahí los vas a conocer. Conócelos bien. Conócelos dónde viven, si tienen hijos, qué hacen, qué los motiva. O sea, no me vas a dar ninguna orden en 10 días. Tu trabajo es conocerlos. Yo ahí estaba todo bloqueado, decía, pero, o sea, no entiendo, o sea, se supone que yo he venido acá para trabajar, para hacer, no para conocer a la gente. Y ahí me di cuenta de la lección número 1 que comenzó a darme. Después que los conocí a todos, ¿qué los motivaba? Algunos encontré que eran solteros, otros eran casados, otros eran separados, tenían sus hijos, sabía sus motivaciones. Me comencé a dar cuenta qué es lo que valoraban ellos de estar ahí en esa tienda. No era un trabajo para ellos. Era bonito ir felices a ese. Entonces lo que él quería es que yo engrane eso, que sea parte de ellos y que los conozca bien. Cuando logré eso, ellos no eran buenos en auditorías. Eran buenos en ventas y eran muy buenos en otros rubros, pero en auditorías no eran buenos. Nunca habían podido porque vendían mucho. Yo como venía con una experiencia de una tienda que había sido muy buena en auditorías, comencé a acoplarlos a todos. Saqué todas las mejores fortalezas que tenían y las debilidades las cubría con las fortalezas de los otros. Y ese año, me acuerdo, el primer año, logramos, primero en ventas, primero en auditorías. Logramos, y en clima laboral era la tienda número 1. La número 1. Wow. Logramos lo que nunca estaba pensado. Y cuando me di cuenta que era lo que marcaba la diferencia en un clima laboral, es el líder. Y me di cuenta que era el líder. Entonces, eso aprendí. Si tú quieres lograr que una empresa sea la mejor, preocúpate por tu gente. Preocúpate por tu gente. Sí. ¿Qué es lo que más te ayudó en poder potenciar ese equipo de trabajo dentro de las auditorías? Primero, concientizarlos a ellos que se la crean, que sí podían. O sea, yo me daba el tiempo en cada auditoría en pasar el checklist, hacerlo con ellos, acompañarlo. Y eso es lo que hace un líder. Te acompaña en la primera etapa, te hace seguimiento, está contigo para apoyarte. ¿Qué necesitas tú? Yo te voy a ayudar. ¿Qué te falta? Yo te voy a apoyar. Y cuando ellos se dieron cuenta que yo era un soporte para ellos, ellos comenzaron a confiar mucho en mí. Y al final los resultados se dieron solos. Hemos certificado ISOs en esa tienda.
Súper. Entonces, Controles de calidad. sí, de control de calidad. Entonces, eso es muy gratificante cuando Ujú. tienes un equipo que te da soporte cuando tú lo necesitas o cuando tú no estás. El liderazgo de una persona se ve que cuando tú no estás, ese lugar funciona mejor que cuando tú estás presente. Muchos dicen, por ejemplo, no, es que yo no puedo tener mi organigrama, yo no puedo tener valores porque en mi empresa netamente trabajo yo, mi esposa y otras dos familiares más. ¿Por qué yo tendría que tener esos procesos? ¿Por qué yo tendría esos sistemas? ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Ese es el mejor momento. O sea, si tú estás solo con la empresa, ese es el mejor momento de que armes tu organigrama. Es mejor que tú lo hagas. Pero somos dos, somos tres. Es el mejor momento. Pero cuando creces desordenadamente, al final te terminas cayendo porque no tienes una estructura. Correcto. Así de simple, no tienes una estructura. Entonces, si tú estás empezando, tienes 4 o 5 colaboradores, o sea, estás empezando, es el mejor momento. Porque cuando seas más grande, Vas a poder se te controlarlo va a tan hacer más rápido. difícil. Sí, es Claro, eso. porque eso por lógica, pues, ¿no? Si uno mismo tampoco, o si uno quiere ser líder y no se lidera a sí mismo, o sea, imposible poder impactar o inspirar a las otras personas, porque está partiendo desde la pereza, desde la desobediencia o desde la impuntualidad, y eso no genera buena impresión o perspectiva hacia otro líder, pues, ¿no? Al cual va a ayudar. Coméntame durante todo este proceso que has visitado o has asesorado a diferentes empresas, ¿qué es lo que más has visto en las empresas en las cuales están en pleno crecimiento? El manejo financiero es un talón de Aquiles. O El sea, manejo son, financiero. algunos son muy buenos, tienen el mejor equipo de ventas, otros tienen muy buena estructura y otros tienen el manejo incorrecto de las finanzas. Mira, yo tengo un dicho que dice lo siguiente. El dueño de negocio se preocupa por las ventas. El gerente de una empresa se preocupa por la rentabilidad de la empresa. La venta no es igual a la rentabilidad. A veces Correcto, pensamos que porque vendemos mucho, ya lo tenemos todo. así es. Pero no sabemos si hay muchos que venden mucho, pero no están ganando nada. Porque no manejan el tema financiero. Eso es. ¿Y cuáles son los errores más comunes los cuales se están cometiendo en la parte financiera? No tienen presupuesto de venta, no tienen presupuesto de gasto. Y si lo tienen, no lo saben analizar. No lo saben controlar. Para tú poder controlarlo tienes que saber analizar. Y si no sabes analizar, no puedes controlar nada. ¿De qué vale que yo tenga el presupuesto de enero a diciembre si lo tengo en un Excel o lo tengo pegado en la pared y nunca me he sentado mes a mes a revisar cuáles fueron los gastos o cuáles fueron las ventas y qué pasaron, qué sucedió, por qué no llegamos, cuál es el plan de acción, qué hago para cambiarlo? Reuniones trimestrales de presupuestos, reuniones mensuales de presupuestos, o sea, si no lo analizo, ¿por qué estoy gastando más? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Fue a favor? ¿Fue en contra? O sea, no puedo tomar planes de acción. Y todo, como yo siempre digo, la venta es buena, pero es mala al mismo tiempo, porque la venta te tapa todo. La venta puede decir que está muy bien en los números, ingresando el dinero, Ujú. pero hace que tú te olvides del gasto y te preocupas cuando viene una crisis. Ahí recién te das cuenta. Cuando no tienes una caja de Cuando contingencia. no puedes pagar salarios, cuando no puedes pagar las obligaciones. Y normalmente te das cuenta después de 3 meses que comienza la crisis, después de 3 meses te das cuenta. ¿Por qué? Porque no analizas tu gasto. ¿Cómo llevar un correcto orden financiero? Primero armando un presupuesto, sea de ventas o sea de gastos. Ambos tienen que estar. Un presupuesto yo debo armarlo en octubre del año anterior. O sea, yo llego a una empresa y le pregunto, ¿tu presupuesto está de diciembre? No, yo lo hago mes a mes. Está bien, y está empezando. Lo está haciendo por lo menos. Te vamos a Buenísimo. enseñar. Pero hay algunos que dicen, no, yo sé cuánto vendo. Entonces ahí yo digo, necesitamos ayudarte. Necesitamos ayudarte, así de simple. Pero ya. Sí, porque eso crea desorden. Y el desorden es más cuando vendes. O sea, tienes buenas ventas, ahí está, es felicidad. Pero el momento que la venta se te cae, ahí comienzan los problemas. Buenísimo. Oye, y hay muchas empresas las cuales también han hecho caso a este tipo de sistemas, ¿no? Dentro de todas las áreas, bueno, hablamos del área de gerenciamiento.
todo está en caso del dueño o la parte de recursos humanos, el cual debería contratar al correcto. Y ese es uno de los errores también que cometen muchas empresas. Como no hay muchos postulantes o no hay el correcto o ven el perfil que más o menos se asemeja para el puesto ya contratado, ¿no? Y me ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces, si el error está, ¿cómo lo despido? Así como hay que tener carácter para contratar, también hay que tener carácter para decirle gracias por tu apoyo dentro de la corporación, ¿no? ¿Cuál es el consejo para el área de recursos humanos? Primero tienes que tener un buen perfil para poder contratar. Si no tienes perfil de la persona que vas a contratar, lo más probable es que te equivoques más, con mayor frecuencia. Y segundo, si hay una persona, eso sí, y lo digo como debe ser, si hay una persona que verdaderamente no está a la altura de lo que uno necesita, o sea, tienes que saberlo despedir. Y hay que saberlo despedir de la manera correcta, de la manera correcta. También hay que tener liderazgo para eso. Sí, porque si tú no puedes despedirlo, tienes que dejar que otra persona lo haga. No estás preparado para poder, Adaptarlo nuevamente al sí, área. exacto. Eso es correcto. Sí, porque despedir es una etapa muy difícil. No es fácil. ¿Y cuáles algunas experiencias que haya pasado en ese proceso? En Y ese las proceso, reacciones, ¿cuáles han sido? mira, te cuento que yo he estado en los dos lados. O sea, he estado en el momento que me ha tocado despedir y me ha tocado un momento ¿En que qué me han te dicho, ¿sabes qué? despiden? Gracias, hasta aquí nomás, ha sido un placer y sigue con tu vida y yo sigo con la mía. Pero hay que saber ser gente para despedir. Claro, es diferente cuando hay un despido por un robo o por otra cosa, pero es diferente un despido cuando hay reducción de personal o hay una causa que no se puede. También. Hay que saber despedir, hay que ser muy asertivo, hay que ser muy afirmativo para despedir. Y yo siempre le digo, o sea, aprendan a despedir. O sea, si esta persona no se está yendo por robo o no ha hecho nada malo, o sea, que se vaya de la mejor manera. Entonces, eso. Buenísimo. Y dentro de toda una corporación, ¿cuál es el trabajo del dueño y cuál es el trabajo del gerente? Mira, el dueño, si el dueño está preparado para tener la gerencia, excelente, que esté en la gerencia. El problema es cuando el dueño no congenia con el gerente. Porque el gerente, su función es rentabilizar la empresa. Así es. ¿Y qué pasa cuando el dueño se pasa por encima del gerente porque quiere hacer, porque él es el dueño, pues, y él puede hacer y deshacer? Y eso es normal, porque es el dueño. La pregunta del millón es, ¿para qué contrato a alguien? O sea, si tú contratas a alguien, déjalo hacer lo que sabe hacer. Así es. Y si tú contratas a alguien porque quieres que esa persona haga lo que tú quieres, entonces contrátate a cualquiera. No gastes plata. Contrata a cualquiera nomás. Que haga lo que tú quieres. Es simple. Pero eso es lo que pasa. Ese es conflicto a veces que hay. O sea, a veces hay muchos que renuncian. Yo he visto casos de que hay muchos gerentes que renuncian porque ingresan a una empresa y al final el dueño quiere hacer todo, entonces dicen, oye, ¿para qué estoy acá perdiendo mi tiempo? Si al final no es lo que necesita es un gerente, lo que necesita es una persona que le haga caso a lo que le quiere hacer todo. Porque la idea del gerente general es rentabilizar la empresa, que la empresa crezca, se expanda. Así O es. sea, esa es la idea. ¿Cuál es la experiencia más compleja que has tenido entre el gerente general y el gerente de las otras áreas? Lo más complejo que he podido ver es de que tienes todo el poder, el dueño siempre va a tener el poder absoluto. Pero mientras no se dé cuenta que la persona que está en la gerencia general ha llegado para hacerlo crecer su empresa, ahí comienza un choque. ¿Y en dónde termina esto? Donde uno de los dos termina dando un paso al costado. Y el dueño, te contaré, nunca lo va a hacer. ¿Quién lo hace? La persona que llegó a ser contratada. Entonces, cuando llegas a ese tipo de cosas, a veces es mejor dar un paso al costado. ¿Para qué? Para que vuelva una persona que hagan lo que la empresa quiere que se haga. Y me ha tocado ver esos casos. Me ha tocado ver esos casos. Y al final, sin querer, terminan perdiendo un valor muy grande por no quererlo manejarlo corporativamente. Entonces, ¿y sabes cuál es el peor temor de un dueño, de cualquiera en general? Ujú. Es perder el control. Ese miedo a perder el control es lo que a ellos lo hacen
No, yo tengo que saber, yo tengo que estar ahí, yo tengo... Tengo que ser partícipe de cualquier decisión Exacto. interna. Exacto. Y eso me tocó, ¿por qué? Porque a veces me ha tocado ofrecer servicios. Ujú. Y yo me tocó estar con el gerente general ahí sentado en una reunión en directorio y me daba cuenta que el que tomaba la última decisión era el dueño. Entonces, al final, toda mi exposición tenía que hacerlo dirigido al dueño, no al gerente general. Porque ya sabía quién tomaba la decisión final. Wow. Entonces, ese tipo de experiencias hay. El trabajo de un dueño de negocio, ¿cuál debería ser? El dueño de negocio, saber pedir los indicadores. Él debería, o sea, cuando ya te eres dueño de negocio, ya superaste toda esa etapa, tú deberías estar en el directorio. Donde tú te sientas, tu gerente general con todos tus gerentes o tus subalternos, mes a mes a ti te van a dar los indicadores de todo el avance y el proceso de la empresa. Esa es la función. Y saber a dónde quiero llegar. Yo en 5 años quiero crecer tanto. Yo en 5 años tengo tantos proyectos. Yo en 5 años quiero tantas unidades de negocio. O sea, y que le reporte. Pero ¿qué pasa? A veces me he encontrado casos que hay dueños de negocio que contratan a administradores en su equipo, pero no saben qué pedirles. Y cuando pasa eso, ¿qué sucede? Te dan cualquier cosa. Entonces, el dueño también tiene que prepararse. Ujú. Eso es. La visión la tiene que tener clara también el gerente, ¿no? Sí. Porque si no sabe a dónde va la empresa, imagínate, va a ser productivo, pero nunca va a llegar al punto el cual quiere el dueño de negocio. Ahora, el tema de las áreas, que también cumplen un rol muy importante, y el liderazgo, hablaste al inicio del podcast, es clave. ¿Por qué? Porque en algunas áreas pues tienen a su cargo una persona, dos personas, tres personas, máximo cinco personas, hablemoslos, en ese rango. También tienen que tener el liderazgo para poder dirigirlos, para poder ayudarlos en sus tareas que les corresponde. ¿Ha habido alguna controversia dentro de netamente de las áreas? Sí. A veces, cuando no hay líderes en las áreas y se forman, ¿cómo le llamo yo? Se forman reyesuelos. ¿Qué quiere decir? Ese es mi término. ¿Por qué le digo reyesuelos? Porque creen que ellos son los reyes de esa área y que nadie les puede decir nada. Entonces no hay esa comunicación, no hay ese liderazgo de decir, si estás equivocado en algo, yo voy de otra área y te digo, ¿sabes qué? Esto estuvo mal, necesito que me ayude. Ah, perfecto, nos sentamos, lo conversamos, lo vemos, revisamos, excelente, yo lo corrijo. Pero a veces, ¿qué pasa? A veces tú vas y quieres conversar con la otra. No, ese es el problema tuyo, no es mi problema. Se equivocó tu área, yo no me equivoqué. Entonces, como te digo, se forma reyesuelo. Y ese es muy dañino para la empresa. Ese es muy dañino, porque no hay equipo, no hay equipo. Ujú. Y eso sin querer afecta demasiado a una empresa. Correcto. Y hablamos ya dentro de una expansión. Vamos a suponer que una empresa está arrancando, pero se está abriendo una nueva sede, un nuevo local. ¿Cuál es el trabajo principal de la persona, del dueño y del gerente? Hacer la planificación, cómo va a ser el crecimiento. Arrancamos por la planificación, Sí, obviamente. la planificación es importante. O sea, desde el inicio de que en qué lugar voy a ir, en qué fecha, y eso va todo presupuestado. No es que hoy día me levanté de dormir y dije, no, mañana voy a abrir un punto de venta en tal lugar. No, eso tiene que estar planificado desde octubre del año pasado. O sea, es tan ordenado porque eso trae gastos. Así Alquiler, es. locales, personal y todo eso tiene que estar presupuestado. Es presupuesto de equipos. O sea, el momento que llegas a ese nivel tan agudo donde estamos en octubre de 2024, pero en febrero de 2025 nosotros ya vamos a abrir un punto de venta y este punto de venta tiene que tener ya todo lo que es un alquiler, tenemos que tener personal, y todo eso ya está presupuestado. O sea, la planificación. De ahí empieza todo. Ujú. Por eso que cuando no planificamos, ¿qué hacemos? Mañana soñamos y decimos, ah, me voy a tal lugar. Y listo, y comenzamos a hacer. No hubo planificación. Después me falta dinero, no me fue bien, el personal no era el idóneo, a última hora trayendo equipos de otro lado, o sea, todo eso. Lo máximo. Y hay algún punto muy importante también que pasa dentro de ese contexto, ¿no? Una es trabajar con los proveedores. Los proveedores también es literal son parte, ¿no? Del crecimiento de algunas empresas.
Y más si trabajas con máximo 10, 20 y cientos de proveedores, la cosa ya está un poquito más compleja. ¿Cuáles son las experiencias que ha vivido con los proveedores? Mira, la experiencia que yo te digo, el proveedor tú tienes que verlo como es un apoyo tuyo. O sea, normalmente siempre dices, tú sácale provecho lo máximo que puedas. No, tiene que ser a punto medio. Tú tienes que buscar un ganar-ganar. Clave. Es clave. Pero a veces pasa lo contrario. A veces tú te quieres aprovechar de ellos y tú quieres darle vuelta al otro lado. O sea, ambos quieren aflojar. Cuando tú le des a entender a esa persona que al final la idea es que ganemos los dos, se hacen relaciones a largo plazo. Yo te voy a contar unas experiencias. Una me pasó, me acuerdo, cuando era un proveedor fuerte, allá en Bolivia, un proveedor muy fuerte. Yo he sido gerente de compras también en algún momento. Y este proveedor era muy fuerte en el tema el sector avícola. Era el líder allá, es el líder allá. Pero había resacado así su comida para mascotas. Entonces cuando yo llegué a la zona que le iba a entregar, la zona donde él debería tener su comida de mascotas, digo, esta es tu zona, pero como eso era primera entrega, me vas a dar fondo perdido, o sea, me lo vas a regalar. Entonces se fue a mi oficina, nos sentamos juntos y él me dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir algo. Tú no sabes con quién estás hablando, me dice. Disculpale. Estás hablando con el líder del mercado. Yo no te puedo dar la mercadería a fondo perdido, o sea, obsequiar, no te la puedo dar. A ver, un rato le digo, excelente. La idea es llegar a un punto intermedio, le digo, mira, ¿ves la mesa que está allá, el escritorio de allá? Ahí es la gerencia de perecederos, le digo. Ahí tú eres el líder. Tú aquí eres nuevo en el área de bazar. Tu producto es nuevo. Yo no sé qué le hace decir a tu gerente que tu producto en la inauguración de este supermercado no va a estar. Y él al final se dio cuenta de lo que yo le iba a decir. Me dice, ¿sabes qué, Carlos? Llegamos a un punto medio. La mitad te regalo y la mitad te lo compras. Excelente. Vamos con esos términos. Pero si te vas a poner en otro plan, de verdad, vas a tener un problema muy grande. Porque Wow. no sé qué le has explicado a tu gerente. En esta tienda de 4.000 metros cuadrados, ¿no vas a estar tú? ¿Cómo le vas a explicar? No, Carlos, ya lleguemos. Entonces, ese tipo de experiencia. Ese tipo de experiencia me pasó. ¿Qué otra experiencia viviste con los Mira, proveedores? con los proveedores me acuerdo que en su momento, normalmente los proveedores chicos son, cuando tú perteneces a un supermercado, son aquellos los que pagan los platos rotos. Porque le pides fondo perdido, o sea, obséquiame y yo lo lleno. Y había un proveedor de carbón, me acuerdo. Eso pasó en Bolivia. Había un proveedor de carbón que necesitaba, digo, ¿sabes qué? Necesito que me des 80 bolsas, pero es mucho, me dice. Yo entiendo, le digo. Pero mira, vamos a hacer lo siguiente y hagamos lo más justo. Tú dame las 80 bolsas y mientras yo trabaje aquí no voy a meter otro proveedor. Porque lo que tú estás haciendo, el otro va a ir fácil así nomás a venderle. Tú jugátela por mí y yo me la juego por ti. ¿Qué te parece? Ya, Carlos, trabajemos. Y mientras yo trabajé en esa área, le cumplí la palabra. Buenísimo. Porque al final ganas y ganas. Es un ganar-ganar. Sí, y otra experiencia rapidita te contaré. Me acuerdo que era el proveedor de papel higiénico. Era diciembre, habíamos apertura la tienda y nunca había pasado esto. Yo al proveedor de papel higiénico le dije, mira, tú dame un 5% de descuento. No, pero yo no te puedo dar. Pero déjame terminar, le digo. Tú vas a dar 5% de tu margen y yo le voy a dar 5% de mi margen. El precio lo vamos a sacar más barato que el mercado. Y yo a la entrada de la tienda voy a poner palets de papel higiénico. ¿Te la juegas? ¿La trabajamos así? Sí, me dice. Ya. Fue el producto más vendido en diciembre, me acuerdo, de 2018. Wow. Cuando vino el gerente del supermercado, me dijo, Carlos, has hecho una negociación. A ver, stop. Usted, señor, se encarga del supermercado. Yo me encargo de las compras. Si algo sale mal, yo voy a dar la cara. Al final fue el producto más vendido. Y normalmente en un supermercado, un producto del área de limpieza no es el más vendido. Y le dimos vuelta. Wow. Negociación. Negociación. Un Ganar, ganar-ganar. ganar. Sí. Súper. Algo dentro de ese contexto también que comprendo muy bien es ser transparente, ¿no? Ser transparente. Porque en algún momento tú puedes ser comprensible con él, pero si no es comprensible contigo, imagínate, no se va a llegar a un acuerdo, a ningún acuerdo. Ahora, fallarte él, a ti tú también estarías fallando con tus clientes, porque tú eres el proveedor ya del cliente directo, ¿no?
Entonces, dentro de ese contexto, ¿cómo hacer buenas negociaciones con tus proveedores? ¿Manejas contratos, manejas acuerdos a gran escala, media escala? Sí, lo más importante es hacer una planificación del año. Imagino que hay condiciones también de por Exacto. medio. ¿Cuáles Hay, son esas? hay condiciones que, o sea, primero hacemos una planificación. Condiciones, ¿Cuánto es penalidades. lo que quiero crecer? Ujú. Y las condiciones. Si es un producto con devolución, pacto de devolución, sin devolución, este, Contraentrega. contraentrega, con crédito. Entonces, según eso se va armando como si cada proveedor tiene un file, o sea, cada proveedor es, pero hay que ser muy honesto siempre con ellos. O sea, si tú quieres que te salga bien las cosas, tienes que ser muy honesto con ellos. Ujú. Y ellos también, a veces me ha tocado caso contrario, donde me han jugado mal. Y yo también les cerró las puertas. O sea, les cerró. Y te cuento una experiencia que me costó y la cuento así porque yo agradezco al líder que tenía en esa época que me ayudó bastante. O sea, yo cometí un error y es bueno decirlo porque de ahí aprendes. Ujú. Era en la apertura de la tienda y teníamos muchos proveedores. Y manejar a muchos proveedores. Y yo me confié de una orden de ingreso de una mercadería de limpieza, me acuerdo, que no lo revisé. Porque me confié y dije, ya, por favor, mándame lo que necesitas, ve los espacios y me lo mandas. Ujú. Y yo me confié, porque tenía tantas cosas, ese es un pretexto, pero yo debía haberlo revisado. Pero al final lo pasé la orden de compra. Cuando faltaban 3 días para aperturar la tienda, llegaron 2 camiones llenos de mercadería. No tenía ni vida dónde meterle esa mercadería. Wow. Y me acuerdo que yo agarré y lo llamé al vendedor y le dije, tú sabías lo que me estabas metiendo en mercadería. Y ha sido mi error no haberlo revisado esa orden de compra. Y fui a hablar con el gerente general y le dije en su momento, ¿sabes qué? Le digo, me equivoqué, he cometido un error. Tranquilo, Carlos. Solucionalo, yo te voy a apoyar en todo. Ese es lo bueno de un líder. O sea, sabes que la ha fregado, Pero te apoyo. pero te apoya. Solucionémoslo. Exacto, dame la solución. Y agarré, conversé con el supervisor y le dije, ¿sabes qué? Esta mercadería no va a ingresar. Porque las cosas no son así. Y no lo dejé ingresar la mercadería. Después ya negociamos al día siguiente, me trajeron una nueva factura con una nueva mercadería que sí era la verdadera y se solucionó el problema. Pero eso es lo bueno de tener un líder arriba que, o sea, sabe que te has equivocado. Yo te apoyo y sé que lo vas a solucionar. Te puedo dar este caso 1, caso 2, pero creo en ti. Hay que ser flexibles también. Exacto, exacto. Entonces son enseñanzas que te Tam- dan. Ese es parte del liderazgo, porque si te apegas mucho a las condiciones, a las normas, a los valores, a las políticas de la empresa, cometiste tu error. Algo Sí, muy importante que aprendí también, en un podcast el cual decía, ¿no? Tú tienes que ser también tolerante, o sea, somos seres humanos y hay que ser tolerante con las personas. Si me dices que llega tarde y él tenía, y tú sabes lo que abordabas, si esta persona es madre soltera y tiene que asistir a 2 hijos, llevarlo uno al colegio y tiene que dejar su almuerzo y vive a 2 horas en carro, hay que ser comprensibles, ¿no? Entonces, si hay una persona que vive a media cuadra y encima llega tarde, no tiene responsabilidades, oye, es irresponsable, ¿no? O sea, la otra persona está dando todo de sí. Yo sé que has tenido muchas experiencias de esas. Cuéntanos. sí, mira, me tocó un caso muy que me marcó mucho con esta persona. Era un jefe de área que justo había tenido un problema. O sea, lo noté ya muy disvariado. Entonces le pregunté, oye, ¿tú tienes algo? No, todo está bien, me dice, todo tranquilo, me dice. Y cuando yo le abordé, le dije, oye, algo te ha pasado. Y dime la verdad. ¿Sabes qué? Me peleó con mi novia, ha sido fuerte. Yo estaba a punto de casarme y... No, le digo, mira, tranquilo, le digo, ¿cuánto tiempo te debo de vacaciones? No, como 45 días, me dice. Ah, tú un mes, le digo. Tranquilo. Vaya, solucione, relájese, vaya. No, pero yo no puedo dejar el área, me dice. No te puedo dejar el área. O sea, acá, o sea, hay responsabilidad. Te voy a ser honesto, le digo. Tú vas a estar con la cabeza aquí y al otro lado. Yo prefiero que te tomes tranquilo, que te vayas y nosotros nos encargamos. Nosotros nos encargamos de acá. Seguro que van a poder. Oye, le digo. Yo soy jefe de panadería, pues con tu supervisor lo abatimos acá, le digo. Y se fue. Se fue de vacaciones. Después de mucho tiempo me la encontré. Yo era gerente y él estaba ya de supervisor de otra área. Y me encontré, vino a visitarme a mi tienda. Y me acuerdo que se sacó y me agradeció. Y me dijo, gracias, Carlos. Me dice, si tú nunca me hubieses dado esas vacaciones, si nunca te hubieses dado cuenta de lo que a mí me pasaba,
No sé qué pasó con mi vida. Ahora estoy casado, solucioné mi problema, tengo mis hijas, y me va bien. Gracias. Súper. O sea, ese tipo de cosas pasan. No somos robots, somos seres humanos. Así es. Y hay que saber comprender mucho a la gente. Sí. Buenísimo. Oye, y dentro del tema de las ventas, ¿no? El gerente de ventas siempre va a estar, esta es la meta, esta es la estrategia, apliquemos esto, vayamos por el otro, ¿no? Pero hay puntos a pesar de que no se puede, a pesar de que aplicas todas las estrategias, no se logra la meta. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la reacción de ti como gerente general? Es la planificación y el seguimiento. Podría hablar Cuando- muy buena planificación, pero no hay seguimiento. si no hay seguimiento, no has hecho nada. Tú Es- delegas y supervisas. El momento que ese dúo se termina, se te malogra todo el negocio. O sea, ¿de qué vale tener un bonito presupuesto? De que el objetivo y sales motivado, sí, lo podemos lograr, cuando no hay un seguimiento. ¿Por qué no estás llegando a la primera semana? Debes hacer el 25%. ¿Por qué no has llegado? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Cuál es tu nuevo plan de acción? ¿Cómo le damos vuelta a esto? O sea, seguimiento. Seguimiento clave. Sí. Y bueno, yo imagino que te has chocado también eh, trabajar con personas inexpertas, pero con mucho talento. 100% talento, cero experiencia, pero con una intención increíble de querer hacer las cosas. Es esa ¿Es actitud. recomendable? Podría ser que sea un muy buen colaborador. Te toman la paciencia, o sea, debemos estar expuestos a poder ayudarlo en ese proceso. Sí, porque es esa actitud. Si tú eres una persona que tiene actitud y no tiene cero experiencia, tú lo puedes formar. Lo puedes formar. Y cuando haces eso, esta persona comienza a tener un crecimiento. O sea, a veces tú no puedes descartar a alguien porque no tenga experiencia. Y yo soy muy honesto. Cuando tú sales de la universidad, ¿cuánta experiencia tienes? Cero, nulo. En el camino recién tú te vas comenzando a agarrar experiencia. Todos hemos salido del mismo lugar. Pero cuando tienes actitud, tú lo que tienes que hacer es enseñarle y darle tiempo Hacer y herramientas. pulirlo. Sí. Buenísimo. Muy aparte, obviamente, del conocimiento, las ganas de hacerlo, es la actitud. ¿Has tenido alguna experiencia con algún joven o alguna señorita que era su primer trabajo y se convirtieron, pues, o escalaron alguna área importante? Sí, yo por ejemplo tenía una asistenta, me acuerdo, que era muy buena analista. Le gustaba analizar, era muy buena, pero no le gustaba atender al público. No le gustaba, se corría. Guau. Y yo le decía, si algún momento tú quieres salir de acá, tienes que aprender a vender. Tienes que aprender a atender al cliente, tienes que atender reclamos. Y al final no, hasta que al final, poco a poco le fuimos enseñando y ella fue superando esos miedos. Y al final yo me iba de vacaciones y yo en son de broma le decía, bueno, me estoy yendo de vacaciones 3 semanas, si sabes contar, conmigo no cuentes. Y prácticamente se empoderaba de todo el área. No me molestaba para nada. ¿Por qué? Porque ya le había formado. Pero tuvo que vencer sus miedos. Ujú. Tuvo que vencer sus miedos. Correcto. Oye, y experiencias como esas, pues, se viven en la etapa del proceso del crecimiento o cuando uno está en un área, ¿no? Esa satisfacción que se siente al final, porque al final se trata de crecer, avanzar, progresar. Y más aún cuando una persona tiene un constante flujo, está cómodo, tranquilo, ¿cuál debería ser el enfoque tanto del gerente hacia sus colaboradores? Mejor dicho, ¿qué es lo que busca un colaborador dentro de una empresa para que el gerente o la empresa tenga todas esas herramientas para entregarlo y esté contento y feliz? Tiene que haber un orden primero. Manual de funciones. Si yo quiero hacer las cosas correctas, tengo que tener mi manual de funciones. Tengo que saber lo que a mí me corresponde hacer para poder escalar. Y como parte de la empresa y como parte del liderazgo, es cuál es la línea de carrera que le puedo dar a esa persona. Ejemplo, si estoy en el rubro, por decir, inmobiliario, y yo llego como un vendedor nuevo, ¿cuál es mi siguiente escala? Supervisor.
¿Cuál es mi siguiente escala? Jefe de ventas. ¿Cuál es mi siguiente escala? Gerente de ventas. Entonces, si yo llego como vendedor y sé que ese es el camino para recorrer, entonces me voy a esforzar. Y cada uno tiene su manual, ya sabe lo que le toca hacer. Entonces, yo me esfuerzo porque sé que puedo llegar a ser supervisor. Y sé que en el futuro puedo llegar a ser jefe. Y en el futuro puedo llegar a ser gerente. Entonces, es eso. Va por ambos lados. Y el líder, ¿qué es lo que hace? Lo va formando. Lo va puliendo. Si tiene las actitudes y las capacidades, lo va formando. Correcto. A eso iba, ¿no? Porque hay colaboradores que también que tienen aspiraciones, metas, también tienen sueños. Como todos nosotros, arrancamos también siendo empleados, pero finalmente nos convertimos pues en dueños de negocio, ¿no? Al principio, autoempleados, ¿sí o no? Porque lo hacemos de gerente, lo hacemos de la parte de ventas, recursos humanos, lo hacemos de todo. Logística, todo. Lo hacemos de todo, lo hacemos hasta de diseñador, ¿no? Ese era mi caso antes. Creía que lo iba a hacer todo, pero finalmente terminaba cansado, ¿no? Uno lo hace y cree que al terminar cansado cree que produció harto, ¿no? Cuando te das cuenta cuando el equipo lo hace todo. Y algo que decía uno de los empresarios más exitosos, yo prefiero ganar el 1% de 100 personas que el 100% de mí mismo, ¿no? O sea, imagínate terminar agotado, imagínate ganar el 1% de 1000 personas. Es increíble, ese es un crecimiento exponencial. Y todo se trata en crear estructura, todo se trata de crear buenos líderes, porque yo creo que todas las empresas grandes o transnacionales, una han generado marca, ¿por qué? Porque su misma gente es la que les ha respaldado haciendo las cosas correctas, ¿no? Hablábamos desde el principio del tema, desde cómo quedar bien con el proveedor, imagínate. Desde ahí partimos, porque a veces descuidamos cosas básicas, porque yo creo que yo te hago el favor de que tú me vas a vender tu producto, oye, aprovecho la situación, ¿no? O porque hay una caída, o sea, yo te compro a precio de huevo roto. O porque ya pasó unos gramos, eso quiero que me regales. Eso aprendí, por ejemplo, de un empresario de Holanda, que es un holandés, la cual creó la heladería Holanda. Entonces él decía, no, mis proveedores, ellos pasan 1,5 kg, yo los aporto a ellos por esos 1,5 gramos. Se llega 10,05 centavos, yo los aporto lo que les corresponde. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren todo atraer a su favor. Entonces él decía, porque para la próxima ellos no se preocupaban en cuánto estoy yo robando, en cuánto quiero pedirles, o ellos no traían esto en el punto adecuado, 2 kilos, 5 kilos, 20 kilos, 50 kilos. Ellos venían con toda la plena confianza, sin pesar, sin corroborar, porque él sabía cuánto realmente los va a aportar en base a lo que ellos llevaban. Cosas así, esas experiencias únicas me han ayudado también a crecer. Yo sé que has vivido parte de esas experiencias también. Mira, y tú acabas de decir algo muy importante. Confianza. La confianza es prácticamente el parámetro de todo. Porque tú puedes tener 3000 contratos encima. Y al final cuando tú te quieres burlar de alguien, te burlas encima de todos los contratos. La confianza es la que marca la diferencia. Y es como tú le dices, o sea, la gente ni pesaba los productos porque sabían que cuando vayan ahí, lo que pese, eso se le iba a pagar. Exacto. Entonces, es la confianza. Y en el rubro que estamos nosotros, en los emprendedores y todo lo demás, la confianza es el pilar de todo esto. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas, no empiezas con mucho dinero. No empiezas pero ¿qué pasa? Cuando a veces trabajas en consignación, te dejan un producto y dices, yo te lo voy a vender. Tú lo vendes y hacen una reposición, una segunda reposición, y en esa segunda reposición tú le pagas. Oye, gracias, lo vendí tu producto, te estoy pagando y ahora déjame otra reposición. Entonces, generas esa confianza. Yo siempre le he dicho, o sea, yo no vengo a hacer un trabajo, o sea, cuando hago una consultoría, yo no vengo a hacer una consultoría y me voy. Yo quiero hacer una relación a largo plazo. Porque sé que en algún momento me vas a recomendar, sé que en algún momento yo te voy a poder de nuevo ayudar. Entonces, esa es la idea. Y eso háganlo con todos sus proveedores, con todos sus clientes. O sea, hagan una relación a largo plazo. Creen esa confianza. A través de la transparencia y la confianza, ¿no? Bueno, ¿cómo crear la confianza también? Esto, hablando pues de una manera transparente, ¿no?
Si hay personas que a veces no cumplimos, es mejor hablarte la verdad a que tratar de maquillar las cosas por quedar bien contigo. Claro, eso es como se dice a veces, es mejor eh, perder un cliente, es mejor perder una venta que perder un cliente. Y yo Es siempre decía a mis chicos ahí cuando en el último trabajo que tuvimos en Bolivia, o sea, no teníamos el producto, o sea, ellos querían, no, yo quiero que usted me traiga de La Paz para mañana a tal hora. Yo le decía, a ver, tú sabes que hagamos lo que hagamos, eso de las 8 de la mañana mañana no va a estar. Por lo menos va a estar a mediodía. Si tú no puedes, tranquilo, yo voy y le digo al cliente, o sea, prefiero ser honesto y decirle la verdad. Ese producto va a estar mañana a las 12. Humanamente no va a llegar, no porque no quiera, porque el tema logístico no depende de mí. De qué usted quiere escuchar que yo le diga a las 8 y le voy a incumplir y usted va a llegar a esta hora y va a estar molesto? Yo prefiero perder la venta a perderle a usted como cliente. Entonces el cliente lo entendía, decía, bueno, ya, está bien, esperaré hasta tal hora. Usted me está diciendo tal hora, perfecto. Y cerrábamos la venta. Y tienes que hacer tú eso, o sea, es una política que la aprendí me gustó muy bonito porque yo aprendí mucho en la tienda cuando me tocó ir a La Molina, aprendí mucho de servicio al cliente. Mucho. Yo creo que la mejor maestría que tuve fue trabajar en La Molina. wow, Porque el tipo de cliente en La Molina es muy, muy difícil. muy correcto, exigente. Exigente. Esa es la palabra. Exigente. Y todos no están preparados para eso. Claro, de hecho que sí. Hablemos de la parte, parte de las operaciones, ¿no? O hablemos de almacén. Pero ese, que digamos, ese es el trabajo que necesita fuerza o esfuerzo, ¿correcto? Muy aparte de llevar el control y todo lo demás, ¿no? ¿Ha pasado que algunas veces has tratado, pues, de encontrar algunos errores? Una, por ejemplo, por productos vencidos, productos rotos, cosas así. ¿Cómo solucionar Mira, ese caso? ese caso lo que tienes que hacer es primero hacer un layout de tu almacén. ¿Y qué es el layout del almacén? Es el orden que va a ir los productos. Lo de menor rotación, lo de menor rotación lo pones en la parte de adelante y lo de mediana rotación en el medio y la de menor rotación al final, para que haya un flujo muy rápido. Entonces optimizas tiempos, Ujú. optimizas tiempos. Y en el tema de logística, o sea, lo que aprecia el cliente es los tiempos. Y tú tienes que saber ajustar Rapidez. sí, y tienes que saber ajustar tus tiempos. Y lo que tú prometes, lo tienes que cumplir. Porque si tú dices a un cliente que a tal hora le va a llegar o tal es, si tú le estás diciendo, se lo tienes que cumplir. Entonces, y en función de eso tienes que ajustar tus tiempos. O sea, hay Por muchas supuesto. empresas que fracasan, ¿por qué? Porque prometen una cosa y no lo cumplen. Y a veces tú vives la primera experiencia. Al vivir la primera mala experiencia, jamás vuelves a comprar. Cierto, Y hay que cuidar eso. es la verdad. Mucho que cuidar eso. Has hablado de algo muy importante, hacer vivir la experiencia al cliente. Porque de eso se trata, ¿no? Muchas veces el agregarle un poquito más de valor, siempre he dicho desde que empecé en los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Oye, mis calles son cortas porque la norma me dice que deje tanto, ¿no? O mis áreas libres son este porcentaje, por lo tanto yo dejo ese porcentaje. Oye, pero si dejas un parque más bonito, dejas calles más amplias, o sea, el cliente es lo que va a estar más feliz, ¿no? O sea, dar más de lo que se te pidió, obviamente en base a tu capacidad financiera, tus números, todo Claro, lo demás, y no poder esto, porque muchos, la bondad, ser bondadoso en el tema de la parte financiera, pues no funciona, ¿no? No sirve, porque resultaríamos pues quedando muy bien, pero al final se resume en pérdida, ¿no? ¿Te ha pasado algunas empresas tú que conoces o dentro del donde te has desarrollado como gerente, ha pasado alguna de esas experiencias aportar mucho valor por el afán de querer quedar bien, pero resultas en negativo? lo he visto más en consultorías. Cuando yo he trabajado, en los lugares que he trabajado, no me ha pasado eso, porque ya están un poco más Todo estaba sistematizadas. controlado. Exacto. Pero en la consultoría sí me ha pasado, que a veces, o te vuelvo a repetir, el tema financiero no es el mayor fuerte, especialmente en el rubro inmobiliario. Entonces, cuando pasa eso, cuando no sabes manejar los números, no tienes los números bien, ¿qué es lo que sucede?
al final tú prometen una cosa y al final no lo puedes cumplir. Me pasó un caso, siempre lo cuento, en una X inmobiliaria. Me llamaron para